Por eso nosotros tenemos aquí hoy a Anselmo Fariña, que, eh, que ha estudiado a fondo el tema de los recursos naturales, que sabe lo que está ocurriendo en el Sáhara Occidental respecto a los recursos naturales, y nosotros por eso queremos que nuestros oyentes, es verdad que es un tema que se está tratando muy a fondo aquí en la UCOCO, pero queremos que nuestros oyentes sepan realmente lo que significa cuando en cualquier conferencia o en cualquier lugar se escucha el expolio de las riquezas naturales, porque tiene un significado bastante amplio. Anselmo, buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí esta tarde. No, gracias a ti, Bachir, y gracias a Radio Guiniguada por esta portavocía permanente que tiene abierta a la realidad del pueblo saharaui. Cuando hablar de los recursos naturales es un tema tan amplio que podríamos estar varios días hablando de esto, pero haciendo un pequeño recurso, un pequeño resumen, ¿cómo se explotan los recursos naturales del Sáhara Occidental? ¿Cuál es la estrategia, no solo de Marruecos, sino también de los que están compinchados con Marruecos para el robo de esas riquezas? Sí, digamos que la estrategia consiste en primero el ocultamiento de la realidad del Sáhara Occidental. En segundo lugar, la falsificación del origen de esos recursos que son expoliados al pueblo saharaui. Y en tercer lugar, la vulneración consciente, la reducción de los pocos elementos que se han ido consiguiendo construir de derecho internacional, su vulneración consciente por parte de los estados que sostienen esta situación. Vamos a ver esto reflejado, por ejemplo, en dos de los recursos más conocidos y también más importantes hoy en día de los que tiene el Sáhara Occidental. Los fosfatos. Los fosfatos del Sáhara Occidental son hoy los fosfatos de mayor calidad que se están extrayendo en el planeta. Y eso que ya en todos estos años de pillaje se ha destruido la capa número 1, la más superficial de fosbucra, que era la que contenía unos fosfatos de una calidad extraordinaria. Ahora se está en la segunda, que siguen siendo unos fosfatos muy buenos. Por ejemplo, no tienen metales pesados, que es uno de los problemas que tiene Marruecos con sus yacimientos, que son unos fosfatos donde hay un alto contenido de metales pesados que hace que progresivamente vayan siendo rechazados pues, por la agricultura más responsable, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a fijarnos, por ejemplo, en una empresa como Inofos. Inofos es una empresa norteamericana que tiene una instalación en México, en la localidad de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz. ¿A qué vienen estos nombres? Mira, Inofos hace 3 años había anunciado que ya renunciaba a la importación de fosfatos del Sáhara Occidental y todos nos alegramos, ¿no? Porque cuando se produce un avance de este tipo, pues es motivo de alegría. Pero en julio detectamos que Inofos había vuelto a las andadas, había vuelto a llevar fosfatos para sus instalaciones de México. ¿Y por qué para Inofos su declaración solemne de que ya no iba a importar más fosfatos del Sáhara Occidental la tiró a la basura? Precisamente porque para ellos es más importante contar con unos fosfatos de calidad que todos sus anuncios de compromiso social, de responsabilidad corporativa, ante un territorio cuya soberanía, decían, estaba en discusión. Ellos suministran a marcas como la cerveza Corona y en general a la potente industria de refrescos mexicana, porque son cosas de las que uno se va enterando poco a poco, ¿no? Los fosfatos se utilizan en todas estas industrias alimentarias como un elemento esencial en lo que son bebidas gaseosas. No me pidas que te explique el procedimiento Ya. químico, pero sí, se usan ahí.
Y claro, estas empresas son especialmente exigentes en la calidad del fosfato utilizado. Ahí tenemos un caso donde una empresa que había aparentemente dado un paso positivo vuelve a las andadas. Segundo ejemplo, los ganaderos de Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda hay una campaña permanente por parte de las organizaciones solidarias con el pueblo saharaui, denunciando que Nueva Zelanda, a pesar de ser un país relativamente pequeño, con pocos habitantes, es el segundo gran importador de fosfatos desde el Sáhara Occidental. Se les ha planteado a las dos empresas importadoras que recurran a otros lugares. Tenemos el mismo problema, ¿no? Fosfatos de la calidad del Sáhara Occidental no se encuentran en otro lugar. Y nosotros los necesitamos para que nuestro cordero siga siendo valorado internacionalmente. Pues estas empresas han puesto en marcha en Nueva Zelanda una campaña donde blanquean lo que es su relación con el Sáhara Occidental. Si tú ves el vídeo en el que ellos están justificando su actuación de pillaje en el Sáhara Occidental, tú no reconoces aquel territorio. Te habla de que gracias a ese intercambio comercial, ellos han visto cómo prosperan las comunidades, cómo a las mujeres se empoderan, e incluso nos ponen unas imágenes de campos de millo, que yo creo que eso no lo ha visto nadie en el Sáhara Occidental. Pero se falsifica la realidad. Sí. Eso nos demuestra que debemos insistir, porque la batalla ante la opinión pública, si ellos necesitan recurrir a esas mentiras, quiere decir que les está haciendo daño el que la opinión pública conozca la realidad del Sáhara Occidental. Los amigos de la pesca. Mira, en el asunto de la pesca yo creo que hay un asunto que es especialmente grave, ¿no? El pillaje del banco saharaui está llegando a tal extremo que una personalidad como es Cedrés, el representante del grupo de atuneros cañeros de Arrecife, que hace 10 años se indignaba hablando de la incapacidad de la Unión Europea de llegar a un acuerdo que era imprescindible, que era vital para los pescadores conejeros con Marruecos, y que él mismo se ofrecía, si los negociadores europeos no eran capaces de llegar a un acuerdo, para en 24 horas conseguirlo en Rabat y traerse las 30 licencias que necesitaba para sus pescadores de Lanzarote. El año pasado lo que decía era que bueno, que ya valorarían si contrataban alguna de las licencias que están incluidas en el acuerdo de la Unión Europea con Marruecos, porque ya ir a pescar al Sáhara Occidental no es rentable. Nosotros también hemos detectado que ya el año pasado hubo una reducción muy importante del número de barcos palangreros japoneses que usaban como base el puerto de Las Palmas, pero que pescaban atún en las aguas del Sáhara Occidental. Y este año aún no hemos detectado ningún palangrero japonés pescando en aguas del Sáhara Occidental. Ellos también vienen a por atún. Digamos que de la pesca en el Sáhara Occidental, el atún es como el nivel superior de todo lo que se puede extraer. Es decir, que las prácticas pesqueras que ha permitido el ocupante están llevando al banco pesquero a una situación de crisis total. Los propios informes del Instituto Pesquero Marroquí, cuando estudian la cuestión del pulpo en la costa saharaui, hablan de una reducción sustancial de las capturas. El pillaje de los recursos está llevando a que un elemento esencial para que el derecho de autodeterminación se pueda concretar, que es que el pueblo saharaui disponga de sus recursos, está corriendo un grave riesgo bajo la ocupación marroquí. No solo es que se le niegue el derecho político, sino que se le están socavando las bases materiales para que ese derecho político se sustancie.
Sí, no, desde luego cuando te pones a mirar el expolio es brutal, porque es todo. De ahí se puede sacar la conclusión de que Marruecos lo hace porque no es Marruecos, porque el territorio saharaui no es Marruecos, porque si fuera un territorio marroquí, ellos tendrían intereses en guardar las riquezas naturales o por lo menos explotarlas de una manera consciente. Ellos abren la mano porque dice el Sáhara Occidental no es nuestro y nosotros podemos sacar una rentabilidad terrible. Y cuando estoy hablando de la rentabilidad terrible, estoy hablando del rey y sus cuatreros, no, nadie más, porque el pueblo marroquí sabemos en qué condiciones está. Y Anselmo, aparte de la pesca, el fosfato, ¿qué me dices de una cosa muy moderna ahora que es la energía? La energía, que cada día vemos que es más el compromiso de multinacionales con el gobierno marroquí por el tema de la energía. Sí, sí, eso nos tiene a nosotros muy ocupados, ¿no? Quizá en las islas se está hablando más de la cuestión de la concesión hecha a la empresa israelí, de los permisos de extracción en el bloque de Dakhla o de la invasión de las aguas jurisdiccionales canarias con la concesión hecha a Eni en la parte marroquí de su costa. Pero sin dejar de ser esto importante, las prospecciones de petróleo y de gas, hay algo que está ganando cada vez más peso y como tú bien dices, se utiliza para lavar la cara de la ocupación, ¿no? Con un barniz verde, ¿no? Respetuoso. No estamos esquilmando ningún recurso porque son recursos renovables, ¿no? Pero sí, están violando igualmente el respeto a quien es el único dueño de cualquier recurso, sea este renovable o no renovable, sobre el territorio del Sáhara Occidental, que es el propio pueblo saharaui, ¿no? Ahora mismo nosotros estamos muy pendientes de todos los movimientos en torno a la instalación de un megaparque eólico cerca de la ciudad de Bojador, donde mismo está la familia mártir de Sultana, su hermana Luara y su madre, pues como si fuera para que no perdiéramos de vista que expolio es posible porque se machaca a la población saharaui. No es posible que salga un barco cargado de arena del Sáhara Occidental y que no pensemos que se asaltan las casas de los saharauis, se violan a las mujeres y a los hombres, se tortura sin que haya ninguna consecuencia, a pesar de ser un Estado que firma acuerdos con la Unión Europea donde se compromete al escrupuloso respeto de los derechos humanos, ¿no? Entonces, lo mismo está pasando con estas instalaciones para aprovechar las energías renovables. Ahora mismo hay 3 grandes parques o en construcción o ya funcionando en el Sáhara Occidental. Hay uno en la zona de Fumelwed, que es el que suministra la energía para el funcionamiento de la cinta transportadora de los fosfatos de Bucra. Hay otro que, en medio de una polémica, si quieres, hasta que demuestra el nivel al que se mueve el rey y su entorno más próximo, ¿no? La bronca que tuvo con una de sus hermanas o un parentesco de esto, no sé exactamente ahora mismo identificártelo, que estaba desarrollando una serie de complejos turísticos en la península de Dakhla y que se sentía perjudicada porque en el Argub, en la parte, digamos, continental frente a la península de Dakhla, se estaba construyendo otro megaparque, ¿no? Pero es que además este parque del Argub va unido con la conexión por fibra óptica de Casablanca a Dakhla que se hizo la pasada primavera. Porque uno de los negocios que pretende atraer Marruecos a la zona de Dakhla es el minado de criptomonedas. ¿Sí? Es decir, le pretende ofrecer energía, entre comillas, gratis, ¿no? Mediante estos parques eólicos y fotovoltaicos para que se establezcan empresas dedicadas al minado de criptomonedas. Es decir que, y como tú bien señalaste, porque esto siempre es importante recordarlo, ¿no?
esto es para el beneficio exclusivo de un reducidísimo grupo de sinvergüenzas establecidos en el trono de Marruecos y su entorno más próximo. Porque todos sabemos cómo está el pueblo marroquí, que de nada que se abre una puerta salen todos huyendo y no quieren ni oír hablar de volver. Totalmente. Entonces, es muy necesario que la Unión Europea y el Reino Unido también, porque ahora te comento otra maniobra que estaba viendo por ahí, no intenten aprovecharse de las posibilidades que en su codicia y al mismo tiempo desesperación le ofrece el rey de Marruecos. Hay un acuerdo con una empresa del Reino Unido para construir un tendido submarino eléctrico para suministrar 4 gigavatios al Reino Unido de energía de origen eólico y solar. En principio, hasta donde nosotros hemos logrado averiguar, esta empresa dice que esa energía procedería del territorio marroquí, estrictamente dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente. Pero una vez hecho el tendido, mientras mantenga la ocupación del Sáhara Occidental, igual que hacer con el pescado. El pescado se desembarca en Dakhla, por ejemplo, y ya cuando sale de los barcos pone origen Agadir. Cuando sale de los barcos se toman la molestia de llevarlo a Agadir, ¿no? Sino en la propia Dakhla las cajas ponen origen a Agadir, ¿no? Con lo cual no te extrañe que si a estos los dejamos, los kilovatios se mezclen. Los kilovatios se mezclen. Y encuentren ese nuevo Eldorado para su enriquecimiento particular en la explotación del viento y el sol del Sáhara Occidental. Y el tema, cómo se ha tratado en la EUCOCO y cuáles son las perspectivas para denunciar todas estas arbitrariedades dentro de lo que ustedes han estudiado y las decisiones que han tomado para el trabajo próximo. Sí, mira, con respecto a la última EUCOCO hay dos grandes diferencias. Una es que se consolida. Es cierto que no estamos pendientes, digamos, de la batalla legal final ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, después de que el Tribunal General volviera a ratificar su doctrina, ¿no? En la sentencia del pasado 29 de septiembre, sobre la ilegalidad de cualquier acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos que incluya a el territorio, las aguas o el aire del Sáhara Occidental, porque, dice el Tribunal, el Sáhara Occidental y Marruecos son dos territorios distintos y separados. Marruecos no tiene ninguna soberanía sobre el Sáhara Occidental. Los saharauis no son la población que está en el territorio del Sáhara Occidental, sino que son un pueblo sujeto de derechos políticos y que este pueblo es el único que puede autorizar el uso de sus recursos naturales y que quien representa a ese pueblo es el Frente Polisario. Todo esto ha quedado meridianamente sentado en esta sentencia del pasado 29 de septiembre. Y que no se puede desarrollar ninguna actividad económica sin el consentimiento del Frente Polisario. Lamentablemente, porque es de lamentar que países que se reclaman, poco menos que faro de las libertades hoy en el mundo, como son los países de la Unión Europea, han atropellado lo que ya es una doctrina consolidada de los tribunales de la propia Unión, salvo la honrosa excepción de Suecia, ¿no? Y, bueno, han acordado presentar un recurso que seguramente se materializará antes del próximo 16, que es el final del plazo, ¿no? Ese es un primer cambio. Y el segundo cambio es que desde que Marruecos rompió el alto el fuego el 13 de noviembre de 2020, al arrollar con su ejército a los manifestantes civiles saharauis que estaban parando la vía de Guerguerat como una de las vías por las cuales se produce esa sangría de recursos naturales, y se ha vuelto a la guerra. Esto es un elemento también novedoso con respecto a cómo hemos abordado la cuestión de los recursos naturales en los últimos 20 años. Esas son las dos cuestiones de contexto que han cambiado. La primera, la de la sentencia, nos lleva a ir preparando ya en el terreno de los distintos países de la Unión las condiciones para que, una vez que se consolide por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la doctrina definitiva sobre los recursos del Sáhara Occidental, podamos empezar a librar la batalla país por país.
Porque claro, eso ahora hay que comprenderlo en el marco de la legislación nacional de cada país. Sí. Entonces es uno de los acuerdos que hemos adoptado, ¿no? Reforzar los grupos de juristas que apoyan al Sáhara Occidental en los distintos países para que vayan preparando el terreno para iniciar esas batallas legales en cada uno de ellos. En segundo lugar, hay una novedad interesante que no la pudimos tratar en la última EUCOCO, y es que mientras tanto la sociedad civil saharaui se mueve, se organiza. Y una de las iniciativas que hemos celebrado es, y con la que nos comprometemos a colaborar, uno de los acuerdos del taller, es la constitución en 18. Lo que pasa es que ha estado después todo este tiempo de trabajo, llegó la pandemia, de una iniciativa de coordinación entre más de 140 organizaciones de la sociedad civil saharaui, de los campamentos, de los territorios ocupados, de la diáspora, que se llama El Sáhara Occidental no se vende, el Western Sahara is not for sale. Ellos están poniendo en marcha iniciativas de denuncia, y ahora mismo tienen lanzada una, y que esto al mismo tiempo lo relacionamos con la que estuvimos hablando antes de las energías renovables, ¿no? Contra Siemens Gamesa, ¿no? Que es quien está suministrando los molinos de viento para el parque de Bojador, ¿no? Por tanto, ya tenemos una conexión directa entre las organizaciones a su vez coordinadas de la sociedad civil saharaui y la solidaridad internacional, y el compromiso de respaldar desde las organizaciones de solidaridad las iniciativas que plantea la sociedad civil saharaui. El otro elemento al que le hemos dado mucha importancia es a mejorar los mecanismos de alerta inmediata. Hay ocasiones en que se nos escapa el poder organizar una denuncia, una protesta, coger con las manos en la masa a los ladrones, ¿no? Sí. Y entonces hemos acordado mecanismos para que cuando tengamos, los que formamos parte de este grupo de trabajo, información de la implicación de algún país o empresa de algún país de quienes estamos en este grupo de trabajo en algún momento de saqueo de los recursos, rápidamente compartir esa alerta para organizarnos en la protesta. Yo resaltaría esos tres elementos, ¿no? Primero, los cambios contextuales. Segundo, el avance en la organización autónoma de la sociedad civil saharaui y usar sus campañas como referencia de la solidaridad internacional. Y tercero, la mejora del nivel de conexión para facilitar la respuesta más inmediata posible a los actos de pillaje. Muy interesante todo lo que has dicho. Bueno, el gran resumen del tema de los recursos naturales, porque es verdad, como empezaste tu intervención, es que, entre comillas, ¿para qué quiere el pueblo saharaui su independencia si no le han dejado medio de subsistencia? O sea, un pueblo que sin recursos naturales va a ser un pueblo pobre que se va a morir de hambre cuando su país era riquísimo. Esquilmar por esquilmar. Y también, ya lo hemos hablado, es esquilmar porque no son mis riquezas, son las de ellos. Por lo tanto, si yo tengo que soltar ese territorio, lo soltaré cuando ya no tengan nada. Es increíble, ¿no? Es increíble. Solamente una cosa, Bachir, en sentido de esperanza, ¿no? O sea, el Sáhara Occidental tiene unas riquezas inmensas y nos hemos centrado en dos de las más llamativas y las más evidentes, ¿no? Y de las más fáciles de saquear, los pescados y los fosfatos. Pero yo confío en que cuando el pueblo saharaui complete su proceso de emancipación, su proceso de liberación, aún el Sáhara Occidental sea una tierra de promisión que les permita afrontar el futuro con esperanza. Seguro. Y respecto al tema, una vez yo hablando con un marinero gallego,
sobre el tema en los tiempos en que no se esquilmaba el caladero. Me dijo que el Sáhara Occidental, el caladero del Sáhara Occidental es muy especial y que con 5 años sin pescar se recuperará. Se recuperará, sí. Eso se ha visto ya en algunos caladeros de otros lugares, ¿no? Que cuando se ha actuado con una planificación, los caladeros se recuperan. Yo creo que el aspecto de la pesca es recuperable, ¿no? Hay otros, como son los recursos minerales, que es más peligroso la forma de explotación que se está llevando a cabo, ¿no? Sí, sí. A mí hay otro asunto que también hablamos en el taller y es cómo la República Árabe Saharaui está haciéndose presente en los foros que están apareciendo a nivel mundial, preocupados, por ejemplo, con la cuestión del cambio climático. Efectivamente, en Irlanda últimamente. Sí, la reunión del COP26, Sí. la RAS presentó su estrategia nacional, su contribución a la lucha contra el cambio climático. Un documento completísimo, con medidas en todos los terrenos y que demuestra que el movimiento solidario con la República Árabe Saharaui tiene la gran recompensa de que del lado saharaui hay una contraparte abierta a la comprensión de la nueva realidad del mundo en el que vivimos, ¿no? Y además que cuenta con un elenco de personal altamente cualificado que permite absorber rápidamente cualquier propuesta, por avanzada que ésta parezca. Sí. Pues bueno, Anselmo, te agradecemos más que tu intervención, la charla, porque yo he aprovechado siempre me charla porque yo creo que y he aprovechado para recibir muchísima información, porque es que la lucha es política, pero esto tiene muchísimo que ver con el tema político, claro. ¿Entiendes? Cuanto más conocimiento concreto tengamos, más al aire podemos poner las vergüenzas en las que se sostiene algo incomprensible en estas alturas de la historia de la humanidad, que es que alguien piensa que se puede volver a finales del siglo XIX, que es la visión que tienen los dirigentes marroquíes de lo que es su relación con su entorno, ¿no? El uso de la fuerza, el saqueo de los recursos, la transferencia de población, la colonización. Sí, ese es un lenguaje. Mira, nosotros vivimos en el primer mundo. No se ha hecho aún una revisión de lo que ha sido el colonialismo. Yo creo que es cuando tengamos perspectiva histórica, pero ya hay que pelear para que esa perspectiva se abra paso, ¿no? El colonialismo probablemente haya sido la etapa más oscura de la historia de la humanidad. Totalmente. La más oscura. Y que un país que fue víctima de ese colonialismo como Marruecos no comprenda que esa etapa la tenemos que dejar atrás, es muy penoso. Es muy penoso. Sí. Pues bueno, Anselmo, te agradezco tu charla magistral. He aprendido un montón. Lo importante no es lo que yo pueda aprender, sino lo que realmente capten nuestros oyentes, que son los que deben saber muy por qué se interesante celebra la UCOCO, y por qué se celebra todas estas cuestiones, y que podemos contribuir a que la gente... seguiremos hablando. Tenemos, como bien anunciaste, lo de recursos da para días. Totalmente. Muchísimas gracias, a ti. Pues esta ha sido la opinión y como dije antes, la clase magistral de Anselmo Fariña sobre el robo de las riquezas naturales por parte de Marruecos en el Sáhara Occidental. تبكي وتدمع في القلب عادت فجاجة لو كانت في القلوب تجمع لفايا
لفة ما محتاجة لو كانت القلوب تجمع لفة ما محتاجة Pues nos estamos acercando al final del programa porque ya está cerrando sus trabajos la Eucoco, la 45 Eucoco. Y bueno, nosotros desde Las Palmas de Gran Canaria hemos seguido este acontecimiento que es histórico, ya lo hemos hablado, y además la importancia de que la conferencia se haya celebrado en las Islas Canarias, apenas 100 kilómetros de los territorios ocupados. Es un mensaje de moral, de apoyo a la lucha del pueblo saharaui, sobre todo a Sultana Jaya y a todos los luchadores en los territorios ocupados, y también un mensaje a Marruecos de que la solidaridad con el pueblo saharaui cada día crece más. Nosotros, para terminar el programa de hoy, tenemos con nosotros a Jalil Mohamed Abdelaziz, que nos va a hacer un resumen, pero queremos un resumen de la importancia que ha tenido la Eucoco y que tiene la Eucoco y que va a tener la Eucoco desde el punto de vista de la información. Ese mensaje que sale hoy de aquí y que va a recorrer el mundo. Jalil, buenas tardes y espero ese resumen. Hola, muy buenas tardes. Gracias por vuestra invitación y quisiera felicitaros por todo el programa que llevan haciendo todo el día, a todo el equipo de trabajo. Y en relación a la Eucoco, durante 2 días hemos tenido 2 días muy intensos, una agenda de trabajo muy cargada, en la que se han organizado talleres, hemos estado presenciando intervenciones de personas solidarias con el pueblo saharaui, de larga trayectoria y de acompañamiento a nuestra lucha, y evidentemente también su impacto a nivel de los medios de comunicación ha sido bastante positivo, porque es uno de los objetivos que nos marcamos, que la Eucoco también se convierta como una plataforma de mensaje firme, fuerte para la población saharaui, como debería de ser, pero también para la opinión pública internacional. A lo largo de estos 2 días comenzamos con la entrevista, con la conferencia de prensa del primer ministro saharaui Hamoud Bouchra Bayoun, en el que envió un mensaje muy potente a los medios de comunicación nacionales e internacionales. Ha tenido bastante buena cobertura mediática, un buen acompañamiento también de los medios de comunicación canarios, como son la televisión pública y algunos medios digitales, y en el que también ha planteado que esta Eucoco se celebra en un territorio muy vinculado al pueblo saharaui por su cercanía geográfica, pero también por los lazos históricos que guarda el pueblo canario con el pueblo saharaui, pero también se realiza en un contexto muy complejo, un contexto de guerra que se está viviendo en el territorio del Sáhara Occidental, y a través de la cual el pueblo saharaui envía una vez más un mensaje muy claro de determinación a seguir su lucha, sea cual sea el coste que hay que pagar. Y hay que dejarlo claro, cualquiera que sea el coste a pagar, el pueblo saharaui está determinado a seguir hasta lograr su autodeterminación, independencia y libertad. Después de la inauguración, pues a través de las intervenciones ha habido un acompañamiento de medios de comunicación nacionales, medios de comunicación amigos como son los medios de comunicación argelinos,
pero también medios de comunicación nacionales españoles que se han hecho eco del mensaje que se ha querido trasladar. Y en conclusión, las tres vertientes de estos medios de comunicación llegan a una conclusión en común, y es que la plataforma de solidaridad con el pueblo saharaui sigue ampliándose, se sigue fortaleciendo a pesar de los 45 años que llevamos en lucha, que estos años no han servido para cansarnos o para hacer mermar nuestra voluntad a seguir resistiendo, sino ha sido todo lo contrario. Ha sido para seguir dando a conocer nuestra lucha y ampliando nuestra plataforma solidaria. Y hoy hemos estado presenciando, como ustedes han estado acompañando con las entrevistas, es el trabajo de los talleres. Y ahí es muy importante el trabajo de los talleres, porque a partir de ahí se coordinan acciones en base al trabajo que se ha realizado, pero también en base a la situación que vive el pueblo saharaui, cuáles son los retos a los que se enfrenta. Está el taller de derechos humanos, evidentemente es un taller de suma importancia, porque a través de él vamos a trazar una línea de acción enfocada a garantizar el respeto a los derechos humanos de nuestra población civil en las zonas ocupadas, y ha sido un taller también donde se ha enviado un mensaje de fuerza, de solidaridad a la familia Jaya, a las hermanas Luara y Sultana y a la madre Metu, para decirle que no están solas, que a pesar de las agresiones que están sufriendo, que nosotros desde aquí seguiremos trabajando de forma incansable hasta lograr ese objetivo por que ella lucha, que es el objetivo de todos los saharauis. También se ha organizado el de la consolidación de las instituciones de la República Árabe Saharaui Democrática como una aspiración a consolidar el Estado saharaui y posicionarlo en el lugar que se merece a nivel internacional, que es un Estado soberano y libre, actor clave dentro de la región, como un actor de estabilidad, de desarrollo y de unión de todos los países y pueblos de la región, pero también a nivel africano y a nivel internacional. Existía también el taller de los recursos naturales. No debemos olvidar que la razón de ser de la ocupación, del régimen de ocupación marroquí, son expansionistas a nivel de frontera geográfico, pero también son la de los recursos naturales, la usurpación de los recursos naturales saharauis. Por lo tanto, se ha llegado al acuerdo de que hay que seguir fortaleciendo la estrategia de acción en este campo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la sensibilización, y seguir persiguiendo a todas las empresas internacionales vinculadas a este saqueo de los recursos naturales saharauis. Otro taller muy importante, y su propio nombre lo dice, es el político y de comunicación. Por lo tanto, ese es el que nos vincula a nosotros, en el que se demuestra que la comunicación dentro de la lucha saharaui es un eje transversal que debe estar acompañando todos los acontecimientos, que debe trabajar más que ningún otra profesión, porque lo que tenemos que hacer es romper el bloqueo mediático que quieren imponer Marruecos con ciertos aliados dentro de los medios de comunicación internacionales, y seguir nosotros dándole voz a nuestro pueblo hasta que se logre el objetivo final. Ahora estamos prácticamente ya en los minutos finales de esta importante Eucoco, y en la que se leerán las resoluciones de los talleres y la declaración final, y evidentemente los medios de comunicación van a tener una responsabilidad también, como siempre la han tenido, pero ahora llamados a acompañar las nuevas transformaciones que se están gestando en la lucha dentro de la región, pero también a nivel internacional. Y evidentemente tenemos que asumir que nuestro rol es enviar un mensaje claro, que estamos en una fase final en este conflicto del Sáhara Occidental, que el pueblo saharaui se acerca cada día más a su objetivo, que es el de la libertad y la independencia, y que Marruecos, a pesar de las alianzas que quiere proyectar al mundo, está en una situación bastante complicada. Cada día se encuentra en una situación más compleja, y cada día se da cuenta que el pueblo saharaui no va a aceptar ninguna solución que no sea la de su libertad. Pues más claro el agua. Khalil Mohamed Abdelaziz nos ha dejado claro lo que ha sido la Eucoco, lo que se pretende con la Eucoco y cuál va a ser la estrategia de lucha, no solo del pueblo saharaui en este próximo año, sino también de todo el movimiento solidario. Muchísimas gracias, Khalil. Muchísimas gracias a ustedes. Y nosotros pues acabamos el programa especial Sáhara desde Canarias, desde Las Palmas de Gran Canaria. Les agradecemos la atención. Tengo que decir también que ha estado con nosotros Isi González y Javi Falero, y les ha hablado Bashir Ahmed. Sean felices y seguimos escuchándonos.
صحراء ترابي يا بل أحبابي يا منزل الخيام ضلالي مصابي عايش في بلاد رابي في سنين ويام تفوت علينا الأيام طوال طوال تنمى علينا الأسقام قبال قبال قلت أنا لا فخرة ديني دانا بكلام الغيوان ديني دانا قناي للصحراء ديني دانا قولوا يا الفنان قولوا معانا تفوت علينا الأيام طوال طوال تنمى علينا الأسقام قبال 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 Bye.